Diputado, ¿qué es lo que está en la propuesta del FMLN a nivel legislativo que puede mejorar la economía, la vida, la prosperidad de los salvadoreños? Bueno, nosotros tenemos dos propuestas importantes en el tema económico. Uno es la propuesta de crear incentivos para la reactivación del agro. Hay un proyecto de ley para garantizar la seguridad alimentaria que, según estudios de organismos multilaterales, El Salvador, frente a la crisis alimentaria mundial, es el más vulnerable porque la agricultura salvadoreña fue destruida durante todos estos años y se necesita reactivar con más fuerza la agricultura, no solo porque genera seguridad alimentaria, sino porque es una fuente de empleos muy rápida y genera tanto empleos permanentes como empleos estacionarios. El otro punto es nuestra apuesta por las micro, pequeñas y medianas empresas, que también son por excelencia las empresas que generan mayor cantidad de empleos, ¿no? Y que son empleos que una vez generados, a menos que haya una conmoción en la economía nacional, son empleos que una vez generados son más o menos permanentes. No estamos hablando como los capitales golondrina, que a veces sí generan una cantidad de empleo, pero sí al día siguiente tienen mano de obra más barata en otro país, van para otro país. Luego hay algunas propuestas específicas, ¿verdad?, para frenar algunos abusos, sobre todo en contra de la clase media en El Salvador. Por ejemplo, estamos insistiendo mucho en la aprobación de una ley de tarjetas de crédito. Creemos que se cometen muchos abusos en este campo. Hemos presentado una ley contra la usura, que ya no es en la clase media que se da este problema, sino en los pequeños comerciantes informales, que generalmente tienen préstamos a unas tasas elevadísimas y caen en un círculo vicioso que es imposible salir, y creemos que se debe dar una legislación al respecto. También creemos que debe de abordarse de una manera integral el problema energético del país, porque no podemos seguir dependiendo estrictamente de la fluctuación de los precios internacionales del petróleo, y debemos de buscar rápidamente formas alternativas de generación de energía. Aquí tenemos la bendición de que tenemos sol casi en las dos épocas, tanto en el invierno como en el verano, y es una forma cada vez más utilizada en otros países para la generación de energía. Nosotros creemos que debe de reenfocarse un poco las prioridades en el nuevo gobierno, y en el corto plazo hay medidas concretas en el tema económico como algunas de las que he mencionado, pero en el mediano plazo debemos apostarle a hacer más competitivo al país desde el punto de vista de una mayor inversión en educación para elevar el nivel educativo de la población y poder competir. Es diferente competir con mano de obra calificada que competir por salarios más baratos. Aquí tenemos el ejemplo de Costa Rica en Centroamérica, que la razón por la cual una empresa de computadoras va a Costa Rica, no a ensamblaje de computadoras, sino allá un trabajo más fino, es porque hay una mano de obra más calificada en Costa Rica. Entonces debemos apostarle a eso. Y el otro punto que lo vemos muy ligado es el tema de la seguridad, no solo la seguridad ciudadana, sino la seguridad jurídica, porque los inversionistas quieren certidumbre sobre sus inversiones, y en el caso de la seguridad ciudadana es indispensable para garantizar que realmente vengan los inversionistas al país y que los inversionistas nacionales también quieran invertir más. Los expertos hablan de levantar la productividad, es la salida para la economía de este país. Ustedes, me imagino, comparten esa idea. Sí. ¿Pero cómo lograrlo? Pues ahí es un punto de enfoque, ¿verdad? ¿Hacia dónde te diriges? Nosotros creemos que para levantar la productividad es importante apoyar a estos dos sectores que te mencionaba, al sector agropecuario, a la micro, pequeña y mediana empresa, pero integralmente también promover la inversión extranjera, promover la inversión nacional y desarrollar algunos resortes pues de la economía,
donde el gobierno juegue un papel más activo, por ejemplo, en la promoción de las exportaciones, en la búsqueda de nichos de mercados. Hay otros gobiernos que son muy hábiles en eso y por lo tanto debemos de dejar también a un lado el enfoque ideológico de las relaciones internacionales del país y debe haber un enfoque mucho más pragmático en función de los intereses de nación. Por ejemplo, en el tema de los mercados emergentes como China, como India, como otras regiones del mundo, que es importante irse abriendo espacio para nuestros productos, pero también cuidando a través de las relaciones de las relaciones diplomáticas y comerciales, cuidando que los productos de esos países entren de una manera ordenada y no vengan a saturar totalmente el mercado y a sacar de escena a los productores nacionales. Arena también ha propuesto, ayer el diputado Dahuizón estuvo acá con nosotros y hablaba precisamente quizás de las mismas ideas, fomentar el agro y las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es la diferencia entre la forma en que ustedes lo hacen o lo podrían hacer y lo que ellos están también ofreciendo? Bueno, la diferencia fundamental número uno es que Arena ha estado 20 años en el gobierno y lo que nos preguntamos todos es si ha estado 20 años en el gobierno, ¿por qué no ha hecho estas medidas? ¿Por qué ahora viene a hablar de impulsar estas medidas y no las ha ejecutado en estos 20 años? Pero también hay una diferencia en cuanto a la asignación de recursos a estos sectores. Arena ha estado siempre por una asignación de recursos más a la estructura burocrática del Estado, más a las consultorías que se llevan una buena parte de los proyectos de apoyo a estos sectores, y nosotros estamos porque la cooperación llegue directamente a las personas que lo necesitan. Por ejemplo, nosotros creemos que se debe de reactivar fuertemente el Centro Nacional de Tecnología Apropiada, el CENTA, o de Tecnologías Agrícolas, que ha sido prácticamente desmontado. Y tú no puedes apoyar el agro si no tienes un centro de pensamiento, de desarrollo científico y tecnológico que le vaya brindando al agricultor las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías para ser productivo. Si no, el agricultor nunca va a poder competir con agricultores de otros países que tienen subsidios, que tienen economías de escala muy importantes, y por lo tanto es fundamental este apoyo. Creo que además de la diferencia de que Arena dice ahora que lo va a hacer, pero ha tenido 20 años para hacerlo y no lo ha hecho, tenemos este punto de hacia dónde van enfocados los recursos. ¿Se deben modificar leyes para ese resultado? ¿Hay algo que modificar en esto o solamente se trata de dar recursos? No, se deben de modificar leyes para... el punto con la modificación de las leyes es cómo conviertes una política que hasta cierto momento ha sido una política del partido en el gobierno y la conviertes en una política de Estado. O sea, no dejar tanta discrecionalidad al Ejecutivo en un rubro determinado, sino que tú con una ley bien modificada, bien enfocada, le dices, mira, estos son los grandes trazos y estos grandes trazos se deben respetar independientemente si está en el Ejecutivo el partido A, B o C. ¿Hay algo que modificar respecto a la tierra? Por ejemplo, la propuesta de arrendamiento de tierras, se habla que es un factor que limita la productividad agrícola. Bueno, nosotros el tema de la tierra es un tema muy delicado en este país y creemos de que un factor importante, mucho más importante de que hablar del arrendamiento, es la legalización de la tierra. En este país, y hay unos expertos que nos explicaban una teoría que no solo en este país, sino en varios países de Latinoamérica, hay un problema de seguridad jurídica, que la mayoría de gente o hace uso de la tierra o no hace uso de la tierra porque está de fondo el tema de la propiedad de la tierra.